Bienvenidos a todos. Lo primero, agradecer a Francisco Pulido y a la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental el invitarme a compartir con todos ustedes estas jornadas con un título tan sugerente, ¿no? Algunas o bastantes cuestiones a resolver. Cuando yo me planteaba los objetivos que quería transmitiros, que quería compartir con ustedes en estas jornadas, me encontraba con una dificultad que era cómo comparto una vivencia. Es decir, no es un encuadre donde podamos transmitir una teoría, una base científica, sino una vivencia, ¿no? Voy a intentar, en la medida que pueda, haceros partícipe de la vivencia que tenemos en un recurso, como puede ser el hospital de día, que va más allá, ¿no? Una forma de entender una filosofía de salud mental, una forma de entender una relación con el paciente, ¿no? Lo primero es definir qué es hospital de día. En las distintas reformas psiquiátricas, en la evolución de la salud mental, se han encontrado con el mismo nombre o con el mismo término distintos tipos de recursos. Hay distintos recursos que denominamos hospital de día y son muy diferentes, ¿no? A nivel de recursos humanos, a nivel de población a la que se atiende. Entonces, lo primero que pensamos que es importante es estructurar un buen encuadre para sacar el máximo beneficio del hospital de día, ¿no? Siempre un hospital de día es un tratamiento intensivo como alternativa a una hospitalización. Son pacientes con un trastorno mental grave, en una situación semiaguda, pero que no están en una situación clínica, en un estadio que requiera una hospitalización total. Como os comentaba, hay distintas maneras de enfocar o distintos tipos de hospital de día, depende de dónde se ubiquen. Hay hospitales de día de transición, intrahospitalarios, hay hospitales de día más centrados en la psicoterapia, hay algunos homogéneos, otros heterogéneos, y así podríamos ver un amplio abanico. Intentando sacar el máximo provecho, nosotros nos vamos a centrar en el encuadre que hacemos dentro de la sección de hospital de día de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ¿no? ¿Entendéis de coches? ¿Tenéis coches? Si os preguntara qué coche es más útil, ¿qué me contestaríais? Ajá. Depende. Ajá, dónde vayas, depende del usuario, depende para qué, ¿no? Es decir, si a alguien le dan a elegir, yo prefiero tener un garaje con todos. Si me dan a elegir uno, ya pienso en mi situación particular, ¿no? Es decir, ¿qué necesito yo? ¿Cuáles son mis situaciones particulares, mi momento vital para poder acceder o recurrir a un tipo de vehículo u otro? Pues eso nos encontramos en los hospitales de día, no con coches, pero sí con tipos de tratamiento o distintas formas de montar la estructura del espacio asistencial. El encuadre que hacemos nosotros siempre es una atención integral e intensiva, siempre está cuadrada en una psicoterapia ambulatoria diaria, es decir, los pacientes vienen 5 o 6 horas todos los días a tratamiento. Está dirigido a pacientes con trastorno mental grave. Está formado por un equipo multidisciplinar y tiene una base de filosofía de comunidad terapéutica. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes trabajan en hospital de día o han trabajado en hospital de día? Digo, para profundizar más en unas cosas o en otras. No hay. ¿Allí sí hay? Vale. Vale, estupendo. Gracias. Cuando marcamos los objetivos de hospital de día, los ponemos en grandes objetivos. Es actuar sobre el cuadro clínico del paciente, buscando la estabilidad, la mejoría y, si es posible, la revisión de la sintomatología. También queremos actuar sobre las secuelas del proceso patológico. Queremos actuar sobre las circunstancias familiares y sociales. Y luego, de una manera
paralela queremos acompañar en el proceso terapéutico. Viendo estos objetivos, decimos cómo podemos atajar, cómo podemos intentar cumplir o hacer lo más eficaz posible nuestro dispositivo. Es una filosofía asistencial que lleva muchísimos años y ha pasado por muchas revisiones más o menos intensas. Os voy a intentar transmitir hoy las más determinantes, ¿no? Cosas que hemos revisado a lo largo de los años han sido los pacientes, la posición, el concepto, la idea que tenemos de paciente, el tratamiento, el equipo, la relación terapéutica, la comunidad, la familia y la individualidad. Vamos a intentar hacer un recorrido rápido. Si empezamos por el paciente, esto es un trabajo de terapia ocupacional que hacen todos los pacientes al entrar en el hospital de día, que hacen un trabajo de presentación. ¿Cómo te muestras al grupo? Como os decía, es un tratamiento para pacientes con trastorno mental grave que vienen con una idea preconcebida de su situación, su identidad, su concepto, ¿no? Si nos centramos en la Real Academia, paciente es una persona que está en tratamiento. Aparentemente es un término neutro que no tiene más allá en temas de connotaciones. Si ya nos centramos en las personas que aparecen pidiéndonos un tratamiento, no se queda tan neutro ni se queda con tan pocas connotaciones, ¿no? Es muy habitual, muchísimo más de lo que quisiéramos, la identidad de loco, la identidad de persona defectuosa, la identidad de que algo falla, ¿no? Es decir, algo me falla en la cabeza, hay algo que yo no estoy bien. O sea, no se pone tanto en lo situacional como en la identidad. Y es lo primero que intentamos definir, intentamos transmitir a las personas que vienen a tratamiento, ¿no? Buscamos una relación simétrica, es decir, si es verdad que tenemos roles y posiciones distintas, pero soy igual de persona que tú y tengo en mi vida situaciones igual que las tienes tú, de distinta índole, con distinto consecuencias, pero ni más ni menos en funciones. Esto nos lleva a plantear el tratamiento, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos que hemos montado un buen tratamiento, llevamos muchos años definiendo qué es más eficaz, qué podemos hacer para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes, podemos caer en pensar que tenemos un buen producto, ¿no? Es decir, tenemos un buen tratamiento, lo hemos formado, llevamos muchos años en esto y sabemos lo que hacemos. Entonces, cuando viene alguien a pedirnos ayuda, nosotros ya tenemos el producto que le vamos a vender. Sabemos que este es el tratamiento que te va a servir, sabemos que este es el tratamiento que tú necesitas. Si nosotros funcionamos así, vamos a perder la posibilidad de que sea la persona la que nos diga a nosotros qué es lo que necesita, qué es lo que le puede ser útil y lo que no. Y que juntos podamos componer ese tratamiento, ¿no? Es decir, es distinta la filosofía de un equipo que necesita del paciente para saber qué tratamiento va a poder ofrecerle, que el que venga quien venga, esto es lo que funciona porque mi experiencia me lo dice, ¿no? Nosotros tenemos una idea de crear equipo con los pacientes. Yo muchas veces pongo el ejemplo del cirujano. Es decir, si yo fuera cirujano, te diría, no te preocupes, vienes con un problema, túmbate en la camilla, que yo te lo soluciono. Pero soy psicólogo, no puedo por mí mismo solucionar tu problema. Te necesito a ti como parte de mi equipo para poder responder a lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces ahí como que compartimos responsabilidad de tratamiento. Compartimos responsabilidad de equipo. Hay una parte que lógicamente la tiene el terapeuta, la tiene el dispositivo, la tiene el equipo, y hay una parte que la tiene la persona que viene pidiendo ayuda, ¿no? Y muchas veces
buscan salvadores o por situaciones o por conceptos de tratamientos que hayan tenido es tú eres el que me vas a solucionar o el que me vas a decir qué es lo que vale y lo que no. En la idea de dónde ponemos al paciente, hay un chiste, ¿no?, que dice que ¿cuántos terapeutas hacen falta para cambiar una bombilla? Pues solo uno, pero la bombilla tiene que querer cambiarse, ¿no? Si vemos las necesidades de un paciente viene solicitando tratamiento. Para un buen tratamiento hace falta un buen equipo. Para un buen equipo hace falta buenos terapeutas. Vamos al revés. Para un buen terapeuta necesita un buen equipo. Y para un buen equipo necesita un buen tratamiento. Es decir, si no tenemos un concepto de sinergias en las distintas situaciones que componen la oferta asistencial, va a cojear. Es decir, no tenemos un sentido, unos sin otros, unos individualmente como francotiradores de tratamientos, ¿no? Dentro del tratamiento, en las revisiones que hemos hecho, hay aspectos completamente fundamentales, ¿no? Aquí luego ya hablaremos un poquito más en profundidad del medio terapéutico. Consideramos que es fundamental dónde, cómo se sienta ese paciente, qué es, dónde está y cómo lo viva, ¿no? Es decir, la base de comunidad terapéutica le hace vivir el espacio suyo, ¿vale? Es decir, esto facilita mucho cuando son hospitales de día extrahospitalarios, que no es el concepto de voy a un edificio a curarme, sino voy a un dispositivo a tener una vivencia donde me pueda ayudar a curarme. Dentro del tratamiento revisamos distintos aspectos que hemos visto muy distintos a la hora de evaluar después resultados, ¿no? Uno fundamental es el número de pacientes. Es distinto tener determinadas terapias, una terapia de grupo con 8 pacientes que tenerla con 18. ¿Vale? Hay determinados aspectos o determinadas formas de trabajar o distintos espacios donde tenemos que llegar en la vida intrapsíquica de los pacientes, que en un grupo demasiado amplio es muy difícil o va a estar distorsionado, ¿no? También estar abiertos a nuevas terapias. Lo decía antes, ¿no? Es decir, cuando se consigue un buen tratamiento de hospital de día que funciona, que está unos años dando muy buenos resultados, se llega a decir, hemos encontrado el producto estrella. Es decir, esto es lo que hay que hacer siempre. Y la sociedad cambia, y las poblaciones cambian, y las situaciones cambian. Entonces, tenemos que estar abiertos a poder abrir mente a nuevas terapias, otras formas de intervención que puedan estar adecuadas al momento que viva el grupo de pacientes o la población o el territorio o la comunidad donde estemos trabajando. Más reuniones. Con el tiempo hemos incorporado miles de reuniones y muchas veces lo hablamos como algo que es vicioso, ¿no? Es decir, tenemos reuniones de equipo, tenemos reuniones de pacientes de evaluación, de supervisión, de coordinación, metemos a los pacientes dentro de las reuniones. Ahora se ha creado una reunión de pacientes que la hacen los pacientes y que después nos transmiten qué cosas han decidido. La reunión es coordinación, la reunión es planteamiento, la reunión es vamos a pensar juntos cómo podemos hacer esto mejor, ¿vale? Entonces, cuanto más pensemos y más hablemos y más discutamos, más efectivo va a ser. Lo que os decía, los pacientes en el equipo, ¿sabes? Dentro de un hospital de día, con base de comunidad terapéutica, la distancia es muy corta, ¿vale? Es decir, no es yo soy el terapeuta y tú eres el paciente, sino formamos parte de una comunidad, tenemos distintos roles, pero estamos a distancias muy, muy estrechas. Más coordinación. Una de las cosas que se puede caer, que por desgracia por la rutina o por el día a día podemos pecar, es vernos como un dispositivo aislado, es decir, necesitamos coordinación. Entendemos el hospital de día como un
punto concreto en el estadio del paciente a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, puede estar en unos años en un tipo de tratamiento, después que necesite otro, después que pase por hospital de día, después que pase a otro. Si no tenemos una coordinación con distintas unidades, con distintos profesionales, con distintas situaciones que han estado antes, vamos a perder mucha eficacia, vamos a perder mucha información y va a ser menos eficaz, ¿no? Y luego más familia, fundamental, el valor que se le está dando a las familias. Se está incluyendo muchísimo a las familias en el concepto de hospital de día. Antes había una reunión de padres donde intentábamos ir en el mismo proceso avanzando con los pacientes. Ahora se meten las terapias familiares para situaciones patógenas que se necesiten para que ese paciente pueda avanzar. Se meten los grupos multifamiliares, es decir, se está incluyendo mucho la familia en el trabajo del paciente. Quizás las piedras angulares dentro del tratamiento son estas, ¿no? De la comunidad terapéutica. Lógicamente yo os hablo desde mi experiencia personal, desde mi vocación. Yo creo que la comunidad terapéutica es el mayor lujo que puede tener un terapeuta, ¿vale? Es decir, hablábamos ayer en un taller precioso de Jaco y Caterina, ¿no? Que el poder, un terapeuta estar dentro de la vida de un paciente, es decir, el poder entrar en su habitación, el poder ver su vida, te da una posibilidad y te da una posición que va a disparar la potencialidad de ayuda o de conocimiento de ese paciente, ¿no? Entonces, en comunidad terapéutica, donde sí es verdad que hay muchas terapias estructuradas, que hay un horario muy intenso, pero quizás la terapia más intensa que no es la más estructurada son esas terapias institucionales, ¿no? Es decir, esos descansos, esa merienda, esa comida, es decir, cuando parece que bajan esas defensas y los pacientes son ellos mismos, ¿no? Y te pones a tomar un colacao en la merienda y se pone a contarte qué situaciones ha tenido ayer en su casa o qué chica le gusta o qué problemas tiene en el colegio o en el trabajo. Es decir, ahí es donde se conecta más la persona con persona. Perdón. Y puede dar muchísima más información y muchísimo más valor para después poder llevarlo a las terapias más estructuradas, ¿no? La comunidad terapéutica es el concepto, como si dijéramos. Es decir, si tenemos el concepto de comunidad terapéutica, estamos creando esa filosofía o esa forma asistencial. El medio terapéutico es la aplicación, como si dijéramos, ¿no? Es decir, cómo yo cuido el entorno, el espacio, el ambiente que ese paciente va a vivir para poder colocarse en tratamiento, ¿no? Es decir, si tenemos en cuenta y revisamos cómo es el espacio, cómo son las relaciones, cómo son las vivencias, cómo son las terapias, es decir, vamos a crear, como si dijéramos, un escenario que va a favorecer un mejor trabajo con los pacientes. Luego, la adecuación y la personalización del tratamiento, si nosotros personalizamos, vamos a sacar más provecho. Lo decíamos antes, ¿no? Es decir, si un paciente viene y yo le digo, este es el tratamiento que necesitas, a lo mejor hay una terapia de habilidades sociales que ese paciente no tiene dificultades en el área de habilidades sociales. ¿Por qué vamos a decirle esto tienes que trabajarlo, esto tienes que hacerlo, ¿no? Es decir, si personalizamos va a ser mejor. Y luego las distintas técnicas, que es lo que hablábamos, ¿no? Estar abiertos a terapias nuevas. Dentro del hospital de día hay muchas terapias, ¿no? Es decir, hay grupos comunitarios donde se trabaja el aquí y el ahora y situaciones relacionales de la comunidad. Hay tratamiento farmacológico, psicoterapias de distintas corrientes, la terapia institucional que decía, salidas fuera del espacio del hospital. La suma de todas las actividades del paciente nos da una gran posibilidad de identificaciones, como si fueras normogénicas, ¿no? Es decir, si yo formo parte de un grupo y ese grupo forma parte de muchos espacios o muchas terapias, me va a dar la posibilidad de poder identificarme con situaciones que me van a poder llevar a
identificar, sin ni siquiera con la palabra, sin ni siquiera lo que os decía antes, ¿no? Es decir, más vivencial. Si yo vivo situaciones que tienen otros pacientes, otros terapeutas en otros espacios, eso ya es un trabajo para mí, aunque no haya abierto la boca. La existencia de encuadres paralelos integrados, como estábamos hablando ahora, crea unas condiciones particularmente favorables para la experiencia correctiva, ¿no? Es decir, para poder cambiar determinadas cosas. Capaz de facilitar la adquisición de modelos del apego alternativo, que es otra de las situaciones nucleares del hospital de día, y a su vez va a permitir la adquisición de una función reflexiva, la mentalización, que también es muy utilizada, más adecuada y más compleja, así como unos patrones de relaciones interpersonales más amplios, ¿no? Si vemos la teoría de la mentalización, el medio terapéutico la fomenta. Como decía Bateman y Fonagy, vivir la experiencia de que otras mentes tienen en mente la mente del paciente, ya está siendo efectivo y es un recurso muy útil que podemos sacar provecho en el hospital, ¿no? Podemos caer en creer que la mentalización explícita es la base de la psicoterapia, pero solo será genuina y productiva cuando esté unida a una vivencia emocional, ¿no? Es decir, es distinto si yo hablo de un sentimiento, si yo reconozco incluso un sentimiento y hablo de él, que si yo ayudo a sentir ese sentimiento. Si tenemos la experiencia y la vivencia de poder, lo que intento hacer con vosotros hoy, ¿no? Es decir, yo tengo una vivencia de hospital de día, estoy intentando que viváis la experiencia de hospital de día. Si lo dejamos solo en lo cognitivo, solo en lo razonado, va a ser mucho más pobre y va a dificultar el integrar esas situaciones, ¿no? Lo mismo en la teoría del apego. Voy a intentar pasar más rápido por esto, que es más teoría que seguro que la sabéis más, ¿no? Y otra de las teorías fundamentales que se trabaja en el hospital de día es la teoría del apego, ¿no? ¿De dónde viene esa forma relacional? ¿De dónde viene esas dificultades o esa forma de entender cómo me relaciono, ¿no? Viendo la tríada adecuada para la figura de apego, para tener un apego seguro, que va a determinar, y hay muchos estudios que determinan la relación de patología mental grave con apego seguro, la disponibilidad y la inaccesibilidad, la sensibilidad frente a la insensibilidad, la cooperación frente a la interferencia. Incluso se podría añadir la aceptación frente al rechazo, ¿no? Los ejes donde se organiza el apego, en seguridad e inseguridad, organización, los 4 tipos de apego que nos podemos encontrar a grandes rasgos: el seguro, el inseguro evitativo, inseguro ambivalente, preocupado y el desorganizado. Si pasamos a la concepción del equipo, aquí tenemos un ejercicio que a veces hacemos con ellos, que a ellos les gusta, es decir, vamos a hacerlo del equilibrio, que es el equipo tiene sentido, funciona y es si estamos todos, ¿vale? Es decir, si yo cojo a una persona de ahí, el equipo cae, ¿vale? Entonces nos necesitamos todos. Una de las tareas a nivel organizativo, a nivel de gestión más difíciles a la hora de trabajar o crear un hospital de día es construir el equipo, ¿vale? Yo pongo el ejemplo del quirófano, ¿no? o la orquesta. Es decir, sí es verdad que tenemos funciones distintas, sí es verdad que tenemos formaciones distintas, sí es verdad que tenemos formas de entender, a lo mejor incluso, lo que pasa distinta, pero si nos coordinamos bien, si tenemos una buena sintonía, si conseguimos crear una buena cohesión, vamos a poder estar juntos en una sala de quirófano y poder hacer una buena operación, o podemos tener una buena sinfonía en un espectáculo, ¿no? Vemos importante, fundamental, que sea multidisciplinar, que haya conocimiento y cohesión en el equipo, que esto lleva muchas veces años, que estén claras las funciones y las jerarquías, que estén definidas, como hemos dicho, ¿no? Es distinto la batuta que el trombón, que el violín, pero necesitamos de todos, ¿no? Hace falta mucha comunicación, hace falta mucha coordinación y hay que intentar no caer en yo ya sé trabajar, yo ya sé lo que hay que hacer y no me hace falta formarme más ni tener más experiencia. Si vemos el equipo junto puede hacer cosas muy bonitas.
pero también el equipo junto puede hacer cosas no tan bonitas, ¿no? Es decir, esto es una foto que tenemos ahí en el hospital, ¿no? Que cuando los elefantes pelean, la hierba es la que más sufre. Es decir, si nosotros pensamos que las dificultades que puede haber en un equipo, que los roces o las faltas de sintonía no repercuten en nuestro objetivo, que es el bienestar de los pacientes, ahí nos equivocamos. Tenemos una responsabilidad con el equipo y con el objetivo de nuestro trabajo con los pacientes, ¿no? El terapeuta, la persona, con el rol de terapeuta, obviamente necesita una formación profesional, pero también tenemos que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como puede ser la evolución psicoemocional que todos tenemos en nuestra vida, todos tenemos una historia, la formación personal y familiar que cada uno tenga de su propia historia, la cohesión que yo sea capaz de tener con otras personas, con otras historias, con otras formaciones y con otros momentos evolutivos también en su vida. Y también la formación institucional, ¿no? Es decir, hay muchos sitios, escuelas, donde podemos aprender a ser cognitivo-conductuales, psicoanalistas, dinámicos, sistémicos. ¿Dónde está la formación institucional? Es decir, ¿cómo se aprende a merendar con un paciente? Es decir, dime qué hablo con un paciente cuando estoy en un descanso, fumando un cigarro, o tomando un café o comiendo con él al lado. Eso es vivencia, ¿vale? Es decir, tenemos que aprenderlo, es decir, no están los libros, no están las escuelas, pero es fundamental como conocimiento y como formación y como aprendizaje para después sacar utilidad al recurso, ¿no? Hay distintos espacios de trabajo del terapeuta, están las reuniones de equipo, está el análisis personal, está la supervisión y está el cuidado del cuidador. Hay que intentar definir, porque si no creamos esos espacios, quizás traigamos cosas de otros espacios a sitios más inadecuados, ¿no? Es decir, una reunión de equipo no es el sitio más adecuado para elaborar problemas personales, ¿vale? Entonces, tiene su espacio de, oye, si tú en tu análisis personal, en tu trabajo personal, solucionas esas situaciones, en el equipo sí es verdad que podemos trabajar situaciones personales que han surgido en el trabajo, pero no situaciones de uno, ¿no? Igual con la supervisión, igual también con el cuidado del cuidador. No es mejor cuidador el que más cuida, sino el que tiene la responsabilidad de ver cómo cuida mejor. Y sin cuidado del cuidador, un cuidador acaba no cuidando, ¿vale? Dentro de la actitud también importante del terapeuta está la capacitación, está la coherencia con lo que hace, poder construir una oferta que yo me sienta convencido de lo que estoy haciendo, que me crea lo que estoy haciendo, que sepa que es útil y que es lo mejor que puedo ofrecer. Y también estar preocupado por la función terapéutica, ¿no? Es decir, yo puedo mirar en mí, es decir, como terapeuta, qué hago, qué pienso, qué incorporo, qué aprendo, pero si no veo qué utilidad va a tener luego eso en los pacientes, me quedo corto. Trabajamos, incorporamos en el trabajo la teoría de la circularidad. Esto es en cualquier relación, ¿no? Es decir, como base de relación hacen falta dos sujetos, tú y yo. Yo soy como soy y tú eres como eres. Yo, en relación a como soy, me relaciono contigo. Y tú, en relación a cómo eres, respondes a esa relación que tienes conmigo de determinada manera. Y así creamos una dinámica, una circularidad que se llama, ¿no? Yo puedo caer en que soy yo el que puede hacer cambiarte a ti, el que soy yo el que puede intervenir en lo que tú vayas a hacer con respecto a mí, pero no. Como si dijéramos, mi espacio es lo que yo soy y lo que yo hago, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podemos llegar en el campo en el que hablamos, en el trabajo con un paciente, a poder ayudar a cambiar, sabiendo que mi límite está en facilitar, en intentar facilitar o dificultar los cambios que yo considere que pueden ser perjudiciales para ti, pero sabiendo que la decisión, el kit de hacerlo o no hacerlo, está fuera de mi alcance, está en la otra persona, ¿no?
La relación terapéutica es otro de los factores fundamentales, ¿no? Es decir, si nos mezclamos, si nos viven como personas, si nos viven cercanos, va a ser mucho más útil el trabajo terapéutico, ¿no? Es decir, es difícil el formarse, es difícil el tener resueltos conflictos personales, conflictos familiares, conflictos que nos salen a todos como personas muchas veces, pero si podemos trabajar y podemos sentirnos libres y sentirnos tranquilos de movernos a esa distancia tan corta, el trabajo es mucho más efectivo, ¿no? La relación terapéutica, es decir, no creo que haya que disociarse. Yo soy ahora terapeuta, salgo del trabajo y ahora empiezo a ser David. No, yo soy David en el trabajo y fuera. ¿Me comporto de formas distintas y hago cosas distintas? Sí, pero soy el mismo. ¿Dónde me relaciono? Donde pueda. Es decir, hay veces que más efectivo, como os decía, en un hospital de día, con determinados pacientes, en determinados momentos, incluso en determinados momentos del tratamiento, es más efectivo un café, es más efectivo un descanso que la mejor terapia de grupo, con las mejores interpretaciones y con la mejor teoría expuesta, ¿no? Tenemos que estar pendientes de los roles que jugamos, de la transferencia que creamos, de la contratransferencia que nos crean. Es decir, todo eso es material de trabajo y pensamos que hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en la mesa de trabajo para hacerlo, ¿no? En el hospital de día es un lujo los saltos transferenciales, ¿no? Es decir, yo en mi consulta yo puedo tener mi situación y ya. Si yo trabajo en un equipo y en el equipo nos estamos cruzando en los pasillos, en las terapias, es decir, yo a lo mejor ahora cojo un rol con un paciente y después cambio y lo coge otro terapeuta. Esos saltos transferenciales, entendiendo el equipo como una unidad, no como individualidades, da la posibilidad de poder trabajar muchas cosas de manera muy intensa y de aspectos distintos que desde una terapia individual o desde un abordaje individual que muchas veces se hace en grupo, no se puede hacer. Hay que hacer abordaje grupal en grupo, no individual en grupo, ¿no? Y luego la comunidad. Hace unos años nos centramos en buscar el mejor tratamiento. Tienes una situación clínica, es lo más agudo, es mi especialidad, voy a trabajar patología, voy a trabajar todos los síntomas y las dificultades intrapsíquicas que tienes. Y ya, cuando las tengas trabajadas, venga, vuelve a vivir. ¿Vale? Es decir, pero somos seres en comunidad, ¿no? Es decir, comentaban esta mañana, ¿no? Es decir, ¿cuándo se cura? Cuando soy capaz de sentir, de querer, de trabajar. Es decir, hay una parte de comunidad. Si yo saco a un adolescente de su mundo académico o a un adulto de su mundo laboral o de su mundo familiar, lo trabajo clínicamente y después vuelve, va a tener más probabilidad de que vuelva a tropezar, ¿no? Es decir, si incorporo esa parte de comunidad en el trabajo de hospital de día, va a salir con muchas más posibilidades de poder normalizar esa vida, ¿no? Podemos entender comunidad la parte académico-laboral, la parte familiar, las relaciones sociales, el ocio, es decir, lo que todos podemos entender dentro de las parcelas. Lo que os decíamos también, lo fundamental de la familia, ¿vale? Voy a intentar ir rápido para que tengamos tiempo al debate. La familia es fundamental en el trabajo como reestructuración, como acompañamiento, como facilitadores del cambio, como apoyo y para crear sinergias de tratamiento. Luego la individualidad, es decir, he elegido esta foto, es decir, hace unos años poníamos en el hospital, no están permitidos los móviles, no está permitido esto se puede hacer, esto no. Y lo que decía, la sociedad cambia. Es decir, si yo a un chaval le tengo 6 horas de tratamiento y le digo no puedes tener móvil, por lo tanto no puedes estar en redes sociales, no puedes estar conectado, me dice, es que claro, si estoy por la mañana en el colegio, por la tarde vengo al hospital de día y no puedo hablar con mis amigos, me estás sacando de mis relaciones, me estás tú dificultando
Podemos estar abiertos, vamos a estar flexibles a esos cambios, ¿vale? Es decir, vamos a buscar espacios donde podamos juntar los dos criterios, el criterio que me das tú y el criterio por el que decía yo que no se podían tener móviles, que podía interferir, ¿no? Y esto nos lleva a la individualidad, ¿no? Es decir, ¿y si personalizamos? Si ya nos volvemos locos todos y decimos vamos a hacer un tratamiento para cada paciente que venga pidiendo ayuda. Lógicamente, a ciertos niveles no se puede, pero yo creo que si lo peleamos a otros niveles sí. Es decir, podemos individualizar tratamientos. Con trabajo, con esfuerzo, con muchas peleas a muchos niveles distintos, pero la experiencia nos dice que sí que se puede. ¿Qué conseguimos con la personalización? Mucha mejor adhesión al tratamiento, tratamientos más cortos, más objetivos conseguidos y un mayor nivel de satisfacción de parte de los pacientes y de los familiares. Vale, voy a acabar ya. Voy a intentar traer unas fotos que os lleven a un poco el ambiente, la vivencia, la experiencia que tenemos en Hospital de Día. ¿No? Es decir, buscamos hacerlo todos nosotros, no es llega Halloween, vamos a comprar unas calabazas y se las ponemos, oye, vamos a hacerlas nosotros. Cocinan ellos muchos días, que normaliza, se hacen terapias conjuntas, se ha incorporado la terapia asistida con animales como parte del grupo, ¿no? Bueno, o sea, yo lógicamente siento infinitamente más, ¿no? Es decir, veo cada vida, cada historia que hay detrás, qué cosas se consiguen saliendo de las estructuras tan rígidas que teníamos hace unos años, ¿no? Es un proyecto de una piscina que estaba abandonada en el recurso y dijeron ellos que querían encargarse de todo. Es decir, nosotros la limpiamos, nosotros la mantenemos, nosotros ponemos nuestras pagas para los productos. Es decir, y finalmente pues disfrutan de su espacio y finalmente incluso se hace alguna terapia ocupacional en la piscina. Combinamos también el trabajo del cuerpo aparte de la mente, es decir, saben que son pacientes graves, que tienen medicaciones altas y que tienen una repercusión corporal, pues también estamos pendientes de eso. Esto yo creo que es algo que no tenemos que olvidar, ¿no? Que si estamos abiertos, que si estamos peleones, que si estamos implicados, en muchas ocasiones la vida nace donde nadie se lo espera, ¿no? Yo creo que es un mensaje a quedarse. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias David por ajustarte al tiempo, ¿no? El tiempo hay, el tiempo Fausto. Bueno, preguntas para David. Atrás. Hola, gracias por la exposición. En centros más residenciales, se está más sociosanitarios, se está trabajando con el modelo centrado en la persona. No sé si les suena, la Fundación Matías. Y utilizan un instrumento que son las historias de vida, que viene a sustituir, bueno, complementar un poquito lo que es la entrevista clínica, y quería preguntar si lo utilizan en el centro de día. Sí, determinadas... ¿Se oye bien? ¿No? ¿Se oye? Sí. En determinadas situaciones nosotros intentamos estar abiertos a todo tipo de recursos, ¿no? Es decir, todo aquello que sirva para el tratamiento, vamos a intentar incorporarlo. Es decir, en la coordinación con algunos recursos sí es posible incorporar algunas herramientas. Nosotros nos vienen los pacientes derivados desde muy distintos recursos, ¿no? Es decir, puede venir desde un centro de salud mental, desde un colegio, desde una empresa, desde un departamento de, no sé,
Entonces, depende de qué situación venga el paciente, es más fácil poder utilizar este tipo de recursos o no. ¿Vale? También depende también de la patología que tenga el paciente, el estadio en el que esté, la urgencia de incorporar el tratamiento. Es decir, hay tratamientos que son una incorporación más lenta, donde podemos trabajar mucha más esta parte que estabas comentando, y otras que es que tiene que entrar el paciente esta semana. Entonces tenemos que intentar ir viendo. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Alguna observación? Sí, me hablabas antes de lo heterogéneo que tienen los hospitales de día. Yo trabajo en algo que podría ser parecido a un hospital de día, no lo sé. La verdad, viene con una historia larga, era un centro de día, se ha incorporado como un CRPS, un centro de rehabilitación. Tenemos muchísimos pacientes, es un cupo de 65 pacientes y realmente es muy heterogéneo porque tiene gente que lleva muchísimos años en tratamiento, que están a veces incluso como centro ocupacional, y luego hay gente que está más subaguda o que intenta evitar los ingresos. Entonces, no sé cuál es la experiencia, si esa heterogeneidad también se da en otros lugares. Como sé que es un centro especial, yo estoy allí desde hace 3 años pues, y que tiene mucha historia detrás, pues no sé las experiencias que hay por ahí en otros lugares. Uh-huh. El planteamiento, más que si es hospital de día o no lo es cómo podemos sacar más beneficio de cómo se llama el recurso. ¿Vale? Si es verdad que con recursos con muchos pacientes en distintos estadios de la enfermedad, en distintos momentos de tratamiento, es difícil trabajar ciertos aspectos, pero también es muy enriquecedor para otros. ¿Vale? Entonces, nuestra forma de intentar suplir esas dificultades que puedan surgir es crear distintos grupos. Es decir, hay grupo A, grupo B, grupo C. Depende qué terapias es más útil que sea más heterogéneo, es más útil que haya momentos en el mismo, que haya pacientes que estén en el mismo estadio o en el mismo momento de tratamiento. Entonces, depende qué vayamos a trabajar, depende qué terapia vayamos a aplicar, se juntan más heterogéneos, menos. ¿Me explico? ¿Más preguntas? ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, muchas gracias, David. A vosotros. ¿Tomamos un café ahora? Gracias.